Patricia, ya. ¿Ya está grabando ahí? Pero esto está muy acá. No, ahí no se ve, no se ve. Listo, ya. 2, 3, ya. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Publicaciones Abaco y hoy, 24 de abril, en la Feria Internacional del Libro, tenemos un gran invitado, el señor rector Javier Ruiz, que siempre ha estado con nosotros en la familia Abaco y hoy nos trae una excelente historia de la cual vamos a hablar en la tarde de hoy. Bienvenido, rector Javier. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, César Augusto. Y a todos bienvenidos a esta nueva exposición de la Feria del Libro. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. No a ti por haber aceptado, pero por traernos acá esta historia tan novedosa. Bueno, en la tarde de hoy tenemos una novedad para Abaco y es este cuento llamado Los hijos del algoritmo roto. Entonces vamos a hablar con Javier el porqué de esta historia, por qué este color, por qué estas imágenes, por qué este nombre. Tengo un montón de preguntas de esta historia tan disruptiva, de una historia apocalíptica, de una historia que nos lleva a otros escenarios totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a leer o escuchar en las narrativas, una narrativa realmente distópica. Entonces, quisiera que tú nos contaras un poquito por qué este relato del tecnofeudalismo, Javier. Sí, señora, precisamente eso es lo que se busca, generar una realidad alterna, poshumanista, ni siquiera es posapocalíptica. El tema con el tecnofeudalismo es porque vivimos en una sociedad que ha normalizado el uso del algoritmo, el uso de las redes sociales, ¿sí? Y cómo esas redes sociales determinan nuestra forma de interpretar la vida. Y parto de un hecho o de un concepto, y es que Cassirer, un autor alemán, Ernest Cassirer, habla del animal simbólico. Y es que el hombre es un animal simbólico que interpreta el mundo a partir de símbolos y de construcciones con significado, ¿sí? Y a partir de esas interpretaciones simbólicas genera una idea de lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, uno de esos escenarios simbólicos, por ejemplo, podría ser el religioso. En el caso de del capítulo 8, que es el que estoy presentando acá, hace referencia lo simbólico a todo el universo en el que vive, el faro por donde baja, por donde los muchachos se caminan, Lucinda y Telémaco, caminan por unos escenarios, hay unas interpretaciones del mundo un poco ácidas, ¿sí? Y lo que se busca es precisamente construir una nueva narrativa, una narrativa que rompa con los paradigmas de lo que nosotros entenderíamos como literatura ligera. En mi formación como artista plástico, yo veo el mundo a partir de lo simbólico. Entonces, no solamente interpreto el mundo de lo simbólico, sino que genero representaciones del mundo. Y esa representación del mundo apela a lo simbólico, ¿sí? Apela a lo que conocemos del mundo para que el espectador lo interprete. Aquí yo construyo una nueva estética, ¿sí? Una nueva estética ácida. Lo que busco también es que en cada párrafo tengamos un cuadro de imágenes. Entonces es para leer un párrafo y entender y comprender la relación entre las palabras y entre los conceptos que empiezan a emerger, porque este es un ejercicio libre, es un ejercicio en el que las ideas empiezan a brotar a medida que se va escribiendo. Es un ejercicio bien complicado el de la escritura. Bueno, y tú nos pusiste en un lugar también complicado de la interpretación de
esta narrativa, ¿no? Voy a tomar solo un fragmento y creo que con ese fragmento que voy a leer, pues estamos evidenciando lo que tú acabas de decirnos, ¿no? A ver si de pronto nos explicas un poco, porque hay una gran cantidad de símbolos, de términos, como tú dices, que de pronto, tal vez para el joven asiduo lector, para el niño, el adolescente, algunas cosas serán muy obvias y otras realmente serán muy novedosas. Y para nosotros, la generación que no tenemos el chip incrustado, pues realmente no somos ni neodigitales ni nada por el estilo. Entonces creo que sí nos genera bastantes dudas y una angustia narrativa aquí con este texto que tú hiciste. Dice: el tecnofeudalismo, en esos tiempos de piedra radioactiva y mármol autoconducente, no precedía ni controlaba el devenir de los océanos rojos, solo se alimentaba de datos y capturaba la atención de sus usuarios, explorando sus mentes para establecer un viejo modelo de estéticas vacías. De ahí que su hegemonía corporativista hubiese sido condenada al olvido, y un aparente error falsamente corregido y finalmente oculto en los sótanos electrónicos del código naranja, hace que este se etiquete bajo un título vikingo perdido: Core. No, es que hay una cantidad de cosas de las que tendríamos que hablar, empezando por las referencias que haces del grupo de música, de rock, de punk, el color, ¿no?, de este texto, de esta producción, las imágenes, ese mundo que como sin tiempo, sin lugar, lugar sin lugar, ¿no? Como que No lugar. no lugar. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de este párrafo que acabo de leer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, esto lo lleva a un escenario posapocalíptico, poshumanista, en donde el ser ha perdido su alma y ahora lo que prima en ese universo son los datos. Entonces, ¿qué hace el tecnofeudalismo? El tecnofeudalismo recoge información, recoge datos, y esos datos los usa para vender los productos, ¿sí? O en este caso para vender los productos. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando estoy facebookeando? Entonces yo estoy con el Facebook y estoy mirando cosas y me interesó una silla reclinable, lo de ayer. Bueno, entonces me interesó, hice clic y abrió la ventana, ¿sí? Me interesó y vi que valía tanto. Listo, cerré. Pero de pronto se lo compartí a mi esposa. Entonces, en el hecho de haber abierto el link y haberlo compartido, se abrió una gran compuerta, porque empieza a asociar otras sillas distintas, también de la misma categoría de sillas reclinables para escritorio, en fin, y empieza a bombardearme de información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las corporaciones, que son las dueñas de los datos, así como los datos bancarios, hay todo tipo de datos, todo tipo de información, se alimentan de esa información para observar, analizar, perfilar a las personas, a los sujetos, y hacer de esto dominar el universo simbólico de las personas. Jean-Jacques Rancière habla acerca del alinderamiento estético y político. Entonces dice que hay formas en que lo político define qué se dice, qué se puede pensar, qué se puede decir, cómo se puede pensar, cómo se puede analizar el mundo, y esto repercute en la manera en que los sujetos ven la vida, el concepto de mundo. Heidegger.
se murió ahorita hace poquito, hay uno que se murió hace poquito, que es el lenguaje. Hace poco se murió. Bueno, no recuerdo, hay tantos autores. Entonces, ese alinderamiento, esos límites del universo estético, nos los está definiendo esa plataforma. Esas plataformas. Entonces nos está diciendo qué pensar, cómo pensar el mundo, ¿sí? Hasta dónde son los límites éticos y morales en ese universo. Y precisamente es un grito de decir, oiga, despertemos porque nos están manejando nuestra vida. Ya no somos tan libres como pensábamos y estamos trabajando o ofreciendo la información a las corporaciones para que éstas nos vendan productos, que es un momento de capitalismo, ¿sí? Entonces, precisamente el tecnofeudalismo lo que hace es analizar críticamente, desde una postura sociológica, cómo es el fenómeno de las redes sociales, y no solo de las redes sociales, sino de todo el universo tecnológico que hay a nuestro alrededor. Ahora hay unos robots que lo van a cuidar a uno cuando sea viejo. Tienden la cama. ¿Sí? Me fascina. Y eso es un problema, porque va a reemplazar a las personas. Ya un robot va a ser mi compañero en mi vejez. Va a ser el que me va a traer la pastilla, el que me va a decir, levántese que tiene que moverse. Este reloj me dice cada 2 horas, levántese porque tiene que hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo están gobernando a uno todos los mecanismos. Este también es uno de ellos. En el celular, pues, recoge todos los dispositivos, el radio, la alarma, la memoria. Hace unos años nosotros manejábamos una libretica de teléfonos. Ahí anotábamos todas las cosas, y nos sabíamos los números telefónicos de mi mamá. Ya no lo sabemos, ¿sí? Yo le pregunto a los estudiantes, ¿se sabe el número de su mamá? Algunos todavía dan, pero muchos no tienen ni idea. Yo no me sé el número de mi mamá, pero me acuerdo del número telefónico de la casa de hace 20 años, ¿sí? el de disco, ¿sí? Entonces, este fenómeno tecnológico que está gobernándonos lo está haciendo de una manera sigilosa. Lo naturalizamos y no nos hemos dado cuenta en qué momento nos colonizaron, pero ya estamos siendo colonizados. Entonces, toda esta referencia es, una vez ha perdido el ser humano el dominio, emerge este tipo de mundo, ¿sí? Entonces son tiempos de piedra radioactiva. No estamos nada que un loco bombardee con una bomba nuclear otro país. No, nada. De mármol autoconducente. Hay una metáfora de la piedra y el mármol muy usada entre los poetas como referencia a la muerte, ¿no? No precedía ni controlaba el devenir de los océanos rojos. Hay un libro que se llama Los océanos rojos, que habla acerca de esos nuevos escenarios en la búsqueda de mercados, océanos azules y océanos rojos, ¿sí? Solo se alimentaba de datos y captura la atención de los usuarios explorando sus mentes para establecer un viejo modelo de estéticas vacías. Este es un momento de estéticas vacías. De ahí que su hegemonía corporativista hubiese sido condenada al olvido, y un aparente error falsamente corregido y finalmente oculto en los sótanos electrónicos del código naranja hace que este se etiquete bajo un título vikingo perdido, core. ¿Y qué es el core? Aquí hay un subíndice, expresión de juventud danesa o noruega para decir vamos o empecemos, ¿sí? Entonces el core es como la máquina. El core es la máquina que aún sigue viva, que pensaban en este universo, pensaban que eso era del pasado, pero aún sigue viva y sigue gobernando en lo que Foucault denominaba como vigilancia panóptica. Bueno, yo veo aquí que tú quisiste hacer un texto literario, ¿cierto? Un cuento, una narrativa, pero es toda una crítica a un sistema económico, a
un sistema tecnológico, al devenir de la sociedad, al devenir de las personas. Es una crítica social a un fenómeno, a una problemática social fuerte, ¿sí? Tiene muchos elementos, hay mucha intertextualidad aquí. Digamos que para un joven, un adolescente, tal vez les toca mirar muchísimos contextos, ¿no?, para comprenderlo. Y en este caso, por ejemplo, algo que me parece interesante es el personaje principal. Hablemos un poquito ya no del contexto, que aquí hablamos de un contexto económico, político, social, ¿sí? Estos tiempos digitales, pero me interesa mucho el personaje principal de esta historia, que es Telémaco. Que es el hijo de Ulises, el personaje de la Odisea, de esta historia de la mitología griega, de la literatura antigua, donde él sale a buscar a su padre porque no llega, ya lleva más de 15, 17 años por fuera, y ¿dónde está su papá? Entonces sale en búsqueda de su papá, y ese recorrido lo hace madurar, lo hace crecer a este joven. Y pues tú tomas como referencia como a este personaje, le colocas este nombre que tiene una gran simbología. Y entonces, bueno, hablemos un poquito de Telémaco. ¿Por qué Telémaco en esta historia del algoritmo roto en una época como esta? Representación social de la realidad. Entonces, la representación social de la realidad es un concepto antiguo que fue reciclado por Luckmann y Berger y Luckmann en los 60, 68. Pero ese término, ese concepto ya se había trabajado. ¿Qué es la representación social? La forma en que significamos el mundo en colectivo, ¿sí? Entonces nosotros le damos un valor muy especial a la Feria del Libro. Para nosotros la Feria del Libro significa un escenario de cultura, un escenario de la búsqueda de la verdad. Todavía seguimos buscando la verdad y venimos aquí a buscar el libro que me interesa para que me recree o para que me alimente. Cada uno tiene pero son convocados. Yo abordo el análisis de esa realidad social a partir de 3 elementos: el mito, el rito y el discurso. El mito hace referencia a Telémaco. Solo me voy a quedar ahí con eso. Entonces, el mito. Efectivamente, Odiseo sale en un viaje, ¿sí? Y en ese viaje dura muchos años, hasta su vejez. Sale joven, ya recién nacido su bebé, muchos años. Y Telémaco es hijo también con su esposa Penélope, ¿sí? Penítaca, sí señor. Entonces, Telémaco es un hijo que está en la búsqueda de su padre. Crece en la ausencia de su padre. No tenía a su padre, pero creció y acompañó, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda, esta nueva búsqueda, esta resignificación de la palabra, del mito de Telémaco, ya él deja de buscar a su padre y está en la búsqueda de la conciencia propia. Está en búsqueda de una verdad. Paréntesis. Algo en mí vive todavía en el nihilismo. Y en el nihilismo, yo creo que Picasso era un poco nihilista.